A medianoche, cuando el mundo duerme y las sombras se alargan, las agujas del reloj se detienen. Es la hora en que el velo que separa el hoy del ayer se vuelve traslúcido y las voces del pasado susurran a través de la radio. Déjate llevar por un eco ancestral. Sintoniza tu alma y tu receptor con Arenas del Tiempo, el espacio donde Lali te guiará por los rincones más ocultos de la historia. Cada relato es un conjuro que invoca a los espíritus de civilizaciones olvidadas, a los héroes de 1000 batallas y a los sueños que el polvo no ha podido sepultar. No es solo un programa, es un portal. Un viaje que no se mide en kilómetros, sino en milenios. Sintoniza lo imposible. Conéctate con lo eterno. Arenas del Tiempo, con Lali. Cada lunes a las 23 horas, solo acá, en Radio Intensa 24/7. Vas a tener miedo. Buenas noches, gente. Buenas noches, noche de lunes. Ay, los lunes no son mi fuerte, pero bueno, acá estamos. Cambiamos de los domingos a los lunes. Bueno, noche lluviosa, noche especial para contar historias. Ay, sí, están todos con los lobos, les gustan los lobos. Amo los lobos. Está para contar historias, pero a ver, hay una delgada línea entre las novelas y la historia real. Bueno, amo la novela de Bram Stoker. Creo que la película de Drácula la vi 500 veces, porque es una de mis favoritas, creo que mi favorita. Me encanta. Es para mí una obra esa película. Pero hoy vamos a contar la verdadera historia de Vlad. Una historia de alguien que se lo conoce por su muy salvaje, por su barbarie. Pero a medida que le vaya contando se van a dar cuenta que en esa época la salvajada y la barbarie
era algo normal, para llamarlo de alguna forma. Hoy creemos que el mundo es violento, no. Les cuento, gente, que en este momento estamos en el paraíso a lo que fue el mundo en otras épocas. Vamos a arrancar a ver más o menos en el 1459. Ahí, terminando la Edad Media, el Imperio Turco Otomano cobra una importancia tremenda porque empieza a invadir todo. La invasión turca musulmana es muy violenta, por donde pasan, queman aldeas enteras, niños, mujeres, queman, empalan, o sea, en esa época la muerte era algo así, algo... La vida no tenía importancia, no era algo importante la vida de las personas. Bueno, dice, casi escupió el mate. No podemos empezar así. Un poco de cordura. Bueno, la invasión turca musulmana es muy violenta. Las aldeas son devastadas. Por donde pasan los musulmanes, hacen desastres. Bueno, Rumania en esa época tenía 3 principados: Transilvania, Moldavia y Valaquia. Bueno, era la conexión, para más o menos para que se ubiquen en el mapa, era la conexión Rumania entre Alemania, los rusos, los húngaros y Austria. O sea, era un punto muy estratégico en esa época. ¿Por qué? Porque los turcos musulmanes no sabían, el Imperio Turco Otomano no le gustaba el agua, combatir en agua. Entonces, ¿qué hacían? Siempre iban por tierra, y era un punto muy estratégico. Bueno, para esa época en Rumania existían los famosos boyardos. ¿Quiénes eran los boyardos? Eran comerciantes, controlaban rutas, controlaban todo el comercio. Pero ¿qué pasaba? Por Rumania no eran queridos, porque esta gente, que eran todos alemanes o sajones austríacos, esta gente que hacía plata, pero cuando veían que había un problemita o algo, se lavaban las manos y se iban. Lo único que venían era llevarse la plata del país. Muy parecido a lo que pasa hoy. Todo tiene que ver con todo. Bueno, estos eran territorios ancestrales, porque en Rumania, ay, ¿cómo estoy? En Rumania, por linaje de sangre se heredaba el trono. No había otra forma de subir al trono. Pero bueno, para esta época, este príncipe, que ya tenía mala fama, Vlad III, tenía fama de un tipo raro. No era muy... Era un tipo muy raro, era temido. Era temido. Pero, a ver, en esa época los gobernantes eran así. Y les voy a contar después por qué era tan temido. Usó una táctica fue muy inteligente el tipo. Pero bueno, viene la Pascua, ¿no? Y, a ver, él ni siquiera era rumano, él era príncipe de Valaquia. Y ellos peleaban defendiendo el cristianismo de la invasión musulmana. O sea, peleaban para la iglesia,
con ese nivel de barbarie peleaban, porque se peleaba así, no hay otra forma. Pero bueno, ¿qué hacen? Llega la Pascua, el príncipe manda a llamar a todos los boyardos con sus familias. La verdad que los boyardos tenían un poco de miedo por se antecedía una fama de este hombre. Pero si no iban, iban a ser ejecutados, así que no había mucha opción. O iban o iban. Este hombre no tenía medias tintas. O iban o iban. Entonces prepara un banquete, pero de esos banquetes que de todo, comida, manda a pedir vinos de Italia, los mejores vinos, y él se sienta en la punta de la mesa callado. Entonces todos comen, se ríen, los boyardos vestían con unas ropas todas con oro, muy, eran muy exuberantes para vestirse, con piedras preciosas. Pero bueno, hasta ahí, bueno, estaban desconfiando, porque no confiaban, pero bueno, era una cena, no podían decir que no. En el último brindis, se para él en la punta de la mesa y bueno, dice, bueno, hasta que llegamos, le dice a los guardias que cierren las puertas. Esta gente se empieza a poner muy incómoda, obviamente. Entonces él le dice, yo no olvido que ustedes mandaron a matar a mi padre. Lo mataron. Los boyardos habían matado al padre a golpes. Lo traicionaron y lo mataron a golpes. Y eran 3 hermanos. Vlad, otro hermano que después les voy a contar la historia, que también se une a un ejército. Y bueno, y a este hermano, que era un nene de 12 años, le queman los ojos y lo entierran vivo. Así que imagínense el nivel de violencia, que ya no era, ya él venía mamando esa violencia. Entonces, ¿qué hace? Dice, bueno, a todos los hace empalar, los hace desnudar, quita la ropa, los empalan en la entrada del pueblo, de la ciudad. Era muy normal en esa época el empalamiento, hasta eso. Bueno, la gente, a ver, cuando empalaban a una persona, lo hacían de tal forma que la persona podía estar ahí días agonizando, pidiendo por favor que o lo bajen o lo maten, porque morían o de las infecciones mismas, pero no era que los empalaban y se morían, no, quedaban ahí agonizando. A todos estos, vamos a sumarle que quedaban agonizando y los ponían de frente a las mujeres y a los hijos para que los vean padecer. O sea, era una crueldad terrible. Y a los hijos más grandes, los manda al norte. No los empala, los encadena y encadenados los manda al norte, a los Cárpatos, caminando, con todo el ropaje que tenían encima, que pesaba muchísimo, los manda caminando. ¿A dónde? A Transilvania. ¿Para qué? Para que te armen un castillo. De ahí viene la famosa historia del castillo. Perdón. De ahí viene la famosa historia del castillo de Drácula, que igual tenía muchos castillos, pero que no era donde él vivía. Los manda ahí. La mayoría mueren en el camino, porque vamos a ver los Cárpatos, grados y grados bajo cero, hostil, sin comida, sin bebida, la mayoría mueren. Y los que quedan terminan el castillo, y cuando terminan el castillo son asesinados. O sea, la muerte era igual segura. Hagan o no hagan.
que no. Hasta ahí, bueno, más o menos, con todo esto mantiene un poquito ahí, a ver, el equilibrio, ¿no? De Valaquia, que es donde él reinaba. Pero, bueno, esa zona estaba siempre en conflicto. Era un conflicto constante. Él era el hijo de Vlad II. Vlad II, más o menos para que sea una idea, era Segismundo, el rey Segismundo en esa época había armado la Orden del Dragón, dicen, pero realmente ellos no tenían nada que ver con los dragones. Así que era la Orden del Diablo. Muy rarísimo, ¿no? Porque la Orden del Diablo la usaban para defender la iglesia cristiana de la invasión musulmana. O sea, no sé qué tenía que ver una cosa con la otra, pero bueno, era así. Manejaban ese nivel de locura. Bueno, el rey Segismundo es quien crea esa orden. Entonces el padre de él pertenece a la orden del dragón o del diablo. Entonces, cuando el padre muere y Vlad III lo sucede, le queda el apodo de Draculea, que quiere decir hijo del diablo, o hijo del dragón, pero es hijo del diablo. Para los romanos es hijo del diablo. Bueno, hasta ahí más o menos se va sosteniendo. La verdad que defendían a los cristianos de los musulmanes. Ellos peleaban para la iglesia. La verdad que él nace, se supone, porque no hay tanto registro, en 1430, 31 por ahí. Y cuando él mata a los boyardos, tenía 22 años. O sea, tampoco era que era un hombre grande. Se lo, por lo que queda, ¿no? Se lo conoce como un hombre de baja estatura, no era muy alto, pero de unos ojos verdes así muy impactantes, nariz aguileña, pelo largo, negro. Entonces, claro, era un tipo que metía miedo, con la cara nada más, tenía cara de malo. Bueno, y la verdad que no, hasta ese momento más o menos, más o menos, eh, está la situación controlada. Es más, ni siquiera la novela cuenta que él es de Transilvania y él realmente, él nace en Moldavia. Nace en una casa a las afueras del castillo de Moldavia. Ni siquiera nace en la orden real. No. Bueno, el imperio, para todo esto, el imperio turco otomano no dejaba de atacar porque quería el Islam invadir a toda costa. Y la historia de él de chico es más o menos así. A los 13 años de él, el padre pacta con el sultán Murad II para la paz. Entonces el sultán, ¿qué pide? En esa época era algo normal, le pide que le entregue los dos hijos que le quedaban, que eran Vlad y Radu. Eh, bueno, no es que tampoco la pasan mal, porque con los turcos él empieza le enseñan a estudiar, le enseñan a leer, le enseñan a ser un guerrero. Todo lo que aprende él en su vida lo aprende también aprende lo salvaje que eran y la barbarie, ¿no? Pero bueno, él se forma con esa gente. El hermano de él queda, queda como, le agarra mucho cariño. ¿Por qué? Porque es más sumiso, pero él es un guerrero. ¿Y qué pasa? El sultán, el padre, sabiendo que tiene los dos hijos, el sultán
cautivos por el tema de la paz, igual le declara la guerra al sultán. Y bueno, como todo el mundo creía, iba a matar a los hijos, pero no. ¿Qué hace el sultán? A Radud, que era más como un consejero de él, se lo queda. Y Vlad, como él dice que nunca vio un guerrero tan valiente, porque era muy valiente, lo manda a que tome el poder de Valaquia. Le hacen tomar el poder de Valaquia para que vuelva a reinar. Bueno, pasa un tiempo y claro, lo mandan ahí para que pueda mandar el tributo al imperio turco, o sea, no lo mandan al azar. Hasta que un día este tipo dice, bueno, yo no quiero pagar más tributo. No puedo pagar tanto tributo, porque pagaba más de lo que tenía, de lo que hacía. Entonces, no le importa nada que el tipo lo haya vuelto al poder. Le declara la guerra. Claro, el príncipe Vlad tenía 300 hombres a su cargo. Acá, el turco tenía, calculan, arriba de 10.000 hombres. Era una guerra perdida. ¿Qué hacen? Cuando llegan al campo de batalla, ellos atacan de noche. ¿Por qué? Porque como eran muchos menos, era como para poder defenderse, ¿no? De alguna manera en la oscuridad. Cuenta la historia, porque no lo cuento, solo cuenta la historia, que esos 300 hombres eran tan salvajes y daban tanto terror que 10.000 hombres retrocedieron y a la mitad los mataron. O sea, era tal la crueldad, la salvajada que manejaban, que hicieron retroceder un ejército 30 veces más grande que el de ellos. O sea, increíble. Ahí empieza él a tomar su fama de bárbaro. La verdad, lo cuentan del lado de Alemania, del lado de Austria. Uno dice, pueden exagerar, pero no, lo cuentan también los rumanos, los valacos. Es una historia larga. El tipo tenía un poder y tenía una fuerza. Y lo que más llama la atención de los contrincantes es que los reyes o los príncipes normalmente van atrás en la batalla. Él era cabeza de la batalla siempre. Él iba adelante, era el primero. O sea, era un tipo arrojado, un tipo que no tenía miedo a nada, muy valiente. De hecho, el empalamiento lo aprendió del sultán, o sea, no es algo que lo inventó siquiera. Bueno, pasa esto, le tienden una trampa, porque él empieza a hacer negocios con los turcos otra vez, quiere hacer una chicanita que va, que bien, bueno, lo capturan los húngaros. 12 años prisionero lo tienen. Pero un tipo tan carismático, era un tipo, a ver, tan atractivo cuando hablaba, se cuenta, y tan valiente, que estando 12 años preso de los húngaros, se gana el respeto del rey, como guerrero. Imagínense a qué nivel, porque él como prisionero peleaba para el rey húngaro, y se gana el respeto. Entonces, ¿qué hace? Imagínense el poder de este hombre, que estar prisionero al rey de los húngaros lo manda de nuevo a Valaquia, a que vuelva a tomar el trono. O sea, era impresionante. Cuando vuelve el sultán para atacarlo, eran terribles. Eran los musulmanes, los turcos, eran terribles. Pero ¿qué pasa?
se encuentran con una escena. En la entrada del pueblo de Valaquia apestaba a kilómetros. Cuando llegan, hay cientos de personas empaladas. Empaladas en forma de cruz, en forma de círculo, porque hacía dibujos con los empalamientos. No era que empalaba así al azar. Hacía talar bosques enteros para empalar gente. ¿Y qué hace? El sultán lo encuentra. Imagínense el olor, porque había gente que hacía ahí meses que se estaba pudriendo, otros días, otros todavía estaban en agonía, vivos, gritando. El tipo se sienta en el medio de todos los cadáveres con una mesa y se pone a comer. Dice que fue tanto el espanto que sintió el sultán que retrocedió y se fueron. Porque no podía concebir cómo alguien podía hacer algo así. Estaba comiendo un corazón humano, porque en esa época se comían los corazones de los contrincantes. No era raro que bebiera sangre, porque creían que beber sangre, no, iban a tomar una taza entera, ¿no? Pero creían que beber sangre era tomar vitalidad del contrincante, la vida del contrincante. Todas cosas normales, desquiciadas de esa época, ¿no? Pero bueno, es así como él hacía retroceder los ejércitos porque tenían pánico. O sea, era una escena dantesca verlo al tipo sentado ahí comiendo entre los cadáveres. Es más, en una oportunidad viene un primo de él y le dice que por favor pare con esto, porque a kilómetros es el olor a podrido que había. Que por favor pare, porque no aguantaba más el olor a podrido. Así se vivía. Entonces lo mira y mira a uno de sus comandantes y le dice, bueno, quiero que lo empalen 5 metros más alto de los que están empalados, así no puede sentir el olor a muerte. Y ahí nomás lo empalan al tipo, o sea, era primo de él por quejarse. A ese nivel iban. En otra oportunidad cuenta que él tenía 2 esposas y bueno, las amantes que tenía ahí, ¿no? Por el castillo, que siempre estaban las chiquitas. Bueno, una de las chicas estas, para tener un poco de poder, viene y le dice que está embarazada. Llaman en ese momento era la matrona. La llaman y le dice, bueno, quiero que te fijes si está embarazada. Bueno, la mujer le dice, todavía es muy pronto para saberlo. No le puedo dar ni un sí ni un no. Y dijo, bueno, ok. Agarró ahí mismo un cuchillo, a la mina la abrió al medio. Dijo, no está embarazada, tírala a la basura. Así era el nivel de desprecio por la vida humana. No valía nada la vida. Valía menos que hoy. Si hoy no vale, en ese momento valía menos. Bueno, él aprendió todas estas cosas. No es que se las inventó. A ver, de los musulmanes, de los turcos, aprendió el empalamiento. Él vio cómo en Constantinopla hervían a la gente viva. Sí. A los desleales los metían en un caldero con una reja que les dejaban nada más que la cabeza afuera y el cuerpo encadenado, y los servían. Y eso era, creo que en ese momento era la peor de las muertes, porque no se morían en el momento y era agonizar y agonizar hasta morir. Cocinarse vivo. Por eso se sabe que en esa época, en toda esa zona, consumir carne humana no era raro, ¿no? Porque cocinaban a la gente y se la comían. Más o menos el canibalismo ya de esa época estaba, no solo ahí, para otros países también era
eran muy salvajes, muy bárbaros y era normal. Bueno, la cuestión que, quieran o no, este hombre era tan valiente que es nombrado héroe nacional, defensor del cristianismo y de Rumania. Así que imagínense eh, lo, lo loco de todo esto. Ha hecho unas carnicerías, eh, ha sembrado el pánico. En otra oportunidad cuentan, ¿no? Cuentan registros porque quedan muy pocos registros de esa época, pero los que quedan hablan bastante, cuentan bastante, que viene uno de sus súbditos y le dice que hay muchos mendigos, que esto, que hay muchos líos en el pueblo, en la aldea. Entonces le dice, bueno, ok. Él había mandado construir un, como si fuese un granero gigante detrás del castillo. Era para guardar los caballos y todo eso. Agarra y hace que hagan una cena pero impresionante, con todo, con todo. Y invitan a todos los mendigos, a los pobres, a los discapacitados. Claro, la gente muerta de hambre. Bueno, igual si se negaban a ir, eran ahí mismo empalados. O sea, la muerte estaba, quieras o no. Entonces los hacen entrar, les dan de comer. Y era un lugar muy frío, Valaquia. Muy frío, siempre temperaturas bajo cero. Entonces les da de comer todo y cuando terminan de comer hace cerrar las puertas, se para en la puerta y les dice, siempre tendrían que haber comido así. Y bueno, ahora no van a pasar frío. Y ordena que prendan fuego con toda la gente adentro. Y mira a sus súbditos y dice, bueno, terminé con el hambre y la miseria. Qué bárbaro, ¿no? Que no escuchen esto los gobernantes de turno porque sería trágico. Pero en menor escala sigue pasando porque hay formas por ahí menos dantescas, pero son salvajes igual ¿no? De ir exterminando gente. Bueno, Drácula, el príncipe Vlad III, muere en 1477. Es traicionado por su propia gente en la batalla, que lo entregan a los turcos lo decapitan, la cabeza la ponen en una pica en Constantinopla, porque como ejemplo, ¿no? de esto, y el cuerpo lo entierran cerca de su castillo. La verdad, nunca encontraron el cuerpo. O sea, fue terrible la búsqueda del cuerpo de él. Se sabía dónde estaba enterrado, pero jamás se encontró. Por eso empieza a correr una leyenda. Hay todo un misterio detrás de él. Era un tipo bárbaro que iba a una aldea y no tenía miedo, le temblaba el pulso en la aldea entera, empalarla, o sea, no le importaba nada. Pero no se olviden que era un defensor del cristianismo en contra de los musulmanes, que fue un héroe nacional, hasta para la iglesia fue un héroe nacional. Hoy los castillos hay castillos de 500, de 800, pero los castillos casi 1000 años
aún están ahí. Pero jamás pueden encontrar el cuerpo de él. Ahí es donde se crea todo ese misterio, ¿no? Que la verdad que fue un tipo muy, muy sangriento, muy salvaje, muy desquiciado. Vamos a ser sinceros, porque un tipo que se sienta a comer entre cadáveres, o gente que está agonizando, muriendo, no estaba, era gente que estaba muy mal de la cabeza. ¿Pero por qué? Porque el tipo de chico había visto cómo le mataban al papá, al hermano lo enterraban vivo, y eran todas esas barbaries que, o sea, en esos tiempos era algo normal. Pero bueno, vamos a ir 2 minutos a una pausa. Ojo, no, que no se les corte la luna, porque está tenebrosa la noche, está Drácula. Bueno, bueno, volvemos. Volvemos, no vayan solos al baño. eh, no, Silvi, no vayas solo al baño, vos no sabes. César también tiene miedo. Bueno, es una noche lluviosa, hermosa para hablar de esto. Bueno, de ahí, eh, la verdad es que mm, voy a pasar a la novela de Bram Stoker. La novela es fabulosa. Nos muestra a un Drácula apasionado, enamorado, que a través del tiempo, hay una frase muy, 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 que quedó muy grabada, que es cuando él le dice a su mina: he cruzado océanos de tiempo para encontrarte. Pero ¿por qué pasa esto? Porque, a ver, sabemos que Drácula, que el príncipe Vlad, no era un tipo amoroso con la gente, ni nada por el estilo. Pero, ¿por qué Bram Stoker crea esta novela? Porque la novela, al comienzo habla de la vida de esta, ¿no? Del príncipe Vlad. Cuenta así, muy brevemente, la historia de Vlad.
Pero como no se encuentra el cuerpo de Vlad, hay una historia donde dice que él tiene dos esposas, que una la tiene en ese momento, por los reinados, ¿no? Por los reinados hacían esos casamientos pero que la otra era el amor de su vida. Igualmente, convengamos que este hombre estaba con las tangas sueltas que andaban por el castillo, así que no sé si tanto, pero bueno, es lo que cuentan, ¿no? Los que narran. Como no se encuentra el cadáver, la cabeza queda en la pica en Constantinopla, pero el cadáver no se encuentra nunca. Es más, lo querían desenterrar para quemarlo, porque, a ver, después de muerto seguía metiendo terror este hombre. A ver, Rumania, Valaquia, que era donde era él, seguía con todos sus empalados, que eran miles. Era un bosque de empalados. Es más, hoy, si van a un castillo, hay un castillo en Valaquia, que aún hay en la entrada dos empalados. Así imagínense. Que ya creo que no se puede llegar al castillo porque lo han tomado los lobos, el castillo. También sigue la mística de los lobos. También se cuenta que él había criado un lobo de cachorro, que no está en muchos registros eso, y que la historia de los lobos es que él lo habría criado de cachorro, le daba de comer carne humana, total le sobraba, vamos a ser un poco bizarro, y por eso lo relacionan con los lobos. El lobo estaba siempre al lado de él y iba con él al frente en la batalla. Ya les digo, era un tipo que no era de mucha estatura, ni un tipo, pero era un tipo muy, muy fuerte, un guerrero muy poderoso, muy valiente, siempre a la cabeza de su ejército, oh, siempre él adelante, eh, empuñando la espada, saliendo victorioso. Porque si no es por esto último que lo traicionan, el tipo salía victorioso. Y ejércitos que de 10.000 hombres y él con 300 salía victorioso. O sea, una vida muy, muy singular la de él. Odiado por muchos, amado por otros, un héroe para muchos, un bárbaro para otros. Pero cuando alguien en esa época trata a alguien de bárbaro, había que fijarse que los contrincantes no eran menos bárbaros que él. Él le puso la cuota de comer entre los cadáveres, sentado en una mesa. ¿Y qué pasa? Sus guerreros eran como él, eran sanguinarios, eran bestiales, brutales, de una violencia tremenda que nunca vista. Entonces, bueno, todo eso era un conjunto de cosas. Bueno, la novela lo cuenta como un noble. Él no era un noble. No, nada más cerca de eso. Nada más lejos de eso, no era un noble. Ha tenido trato con los nobles. Ha tenido trato. Y en una crónica que él deja ha visto cómo es hoy la política, fue toda la vida. Él cuenta que cómo veía cómo se traicionaban unos a otros, los nobles, según para donde les daba el sol. Cosa, hoy nos asombramos de la política, toda la vida fue igual. Bueno, esto sería un tema para que hable César, ¿no? Que es el licenciado en ciencias políticas, no yo. Pero bueno, era contarle
a ver un poquito la verdadera historia del hombre detrás del libro, de la novela, reitero, hermosa, pero incierta, totalmente incierta. Y lo digo con un profundo, a ver, desánimo. ¿Esto por qué? Porque la amo la novela. Pero no tiene nada que ver con la realidad. Es una novela muy bien hecha, pero que no tiene nada que ver con la realidad. Es muy poquito lo que han sacado. Pero bueno, es la vida de un hombre más que pasó por la tierra, que quedó plasmado por eso, por su crueldad, ¿no? Pero también por su valentía, porque que lo declaren un héroe nacional, o sea, tuvo que haber sido muy, 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 muy valiente, porque los musulmanes, los turcos, el Imperio Otomano era terrible, era sanguinario, y ellos, imagínate, eran peor en esa época, así que imagínense de lo que eran capaces. Y era contarles un poquito la historia de este hombre. No sé, un ángel, un demonio, no sé, un hombre que peleaba defendiendo a la iglesia, al cristianismo, y haciendo semejantes barbaries. A ver, ahí nos damos cuenta que, a ver, no quiero meterme ahí en ese tema porque hay mucha gente que cree en la iglesia. Yo la verdad no creo en la iglesia. Se han hecho muchas herejías en nombre de Dios. Pero bueno, en esa época era peor. Es más, imagínense el poder, el miedo que metía este hombre, que un día manda a poner en la plaza pública una copa de oro. Y pasaron años y la copa sigue ahí, nadie se atrevió a tocarla. O sea, ¿quién iba a tocar? No había delincuencia, él bajó la delincuencia, no había delincuencia. O sea, los quemaba, los juntaba a todos los delincuentes, los quemaba, los empalaba, los servía. No tenías muchas opciones. Pero bueno, les voy a leer a ver, los mensajitos. A ver. Uy, porque son muchos. Parece que el príncipe tiró mucho. Bueno, a ver. Eh, a ver. Está Silvi, dice. Está patas arriba. Esperándome. Acá estoy, Silvi. Baja las patitas. No vayas sola al baño, es el actor que te acompañe. César dice acá con el mate mano esperando el programa. Bueno. Dice, encima se escuchan truenos. Especial para estas historias. Y la noche se presta para esto. Qué hermosa radio el programa con tormenta en Río Cuarto, dice Silvi. Sí, acá también hay tormenta. Estoy sola acá, pero no tengo miedo. Estoy muy fascinada con el tema de Drácula hace muchos años, así que no le tengo miedo. Bueno, Luli. Hola, buenas noches. Esperando saber más de Vlad. Besitos desde Entre Ríos. Besitos, Luli. Cristóbal. Wow, el sonido del lobo es mortal. Ah, viste. Ahora después lo vuelvo a poner. Cuando ya me voy lo vuelvo a poner. CCC Chuy, ¿andás por ahí? Guarda con los lobos. Un saludo a Chuy, que le había invitado a César, amigo de César. Mariana, me encantó la ambientación. Sí, bueno, era para ponerle un poco de misterio de miedo. Teníamos que dar miedo esta noche. Hay noches que son tranqui, pero bueno, esta noche era para dar miedo. Sí, lo hice, qué bueno, relax. Del lunes, genial. César dice, casi copié el mate entre los lobos y los truenos, me puse nervioso. Se asustó. No hay que asustarse con estas cosas. Qué buen temporada terrible, dice Silvi. Mariana, yo también salté de sillón. Bueno, no se asusten, no se asusten.
Priscila, acá escuchando full la historia. Besos de Paraná. Besos, Priscila. César, me cae el lado de eso, parece un tipo macanudo. Sí, te invitaba a comer y te empalaba. Era divino. Y no había, o sea, nadie le decía nada que no, porque te empalaba o te cocinaba. Un bombón. Un dulce. Romina, la música de entrada de la peli divina, intro, saluditos de Belgrano, sí, es la música de la película de Bram Stoker. César, ya me caen mal los boyardos. Eh, los boyardos eran, a ver, eran los comerciantes que manejaban todo, pero se llevaban todo el dinero y la gente era cada vez más pobre por culpa de ellos, manejaban rutas, todo. Y encima eran sanguinarios también. Al padre lo mataron a golpes, al padre de Vlad, así que imagínate que no eran nenes de pecho, eran alemanes y sajones austríacos, así que no eran nenes de pecho. eh, bueno, Lucy se fascinaba con la historia que estás contando, Lali. Felicitaciones, un beso de La Plata, un beso, Lucy. Silvi dice, qué sanguinarios, qué poco sabemos de esto. Sí, Silvi, en esa época era normal la barbarie. Era muy normal. Yamin dice, hola, buenas noches, saludo de Cali, me gusta la historia. Saludos, Yamin. César dice, una época súper interesante. Sí, para leer el libro, no para vivirla. Qué interesante está esto, dice Silvia. Tefi dice, hola intensos, encantada escuchando la historia, besos de San Luis, besos Tefi. César dice, Onur quería entrar en la vieja Europa. Sí, bueno, César, ahora el miércoles te pasas un programita contando algo de historia. Ajá. Mariano, me recopa la historia, un saludo desde Córdoba capital, un saludo Mariano. César, ya me hice fan de Vlad. Bueno, no vas a andar queriendo comer corazones humanos o tomando sangre, César, porque no creo que puedas tampoco. Lorena 35, estoy feliz escuchando la historia, saludos desde Mardel y felicitaciones. Un besito, Lorena. Fabricio, o sea, nada que ver la historia real con la película, me gusta más la vida real, saludos de Alta Gracia. Sí, Fabricio, nada que ver la vida real con la película. La vida de él es mucho más emocionante y la película es una novela de amor, entonces la adaptaron como pudiera, pero la vida de él es la de un guerrero, la de un hombre muy valiente, más allá de que sea sanguinario, fue un héroe nacional rumano. Es más, hoy hay estatuas con él y poniéndolo como un héroe nacional rumano por su valentía. César dice a las botineras, sí. No se han dado muchas vueltas, ¿verdad? No. Cualquier cosita que le decían, empalado o hervido. Salías con fritas, sí o sí. No tenía perdón el tipo. Teresa, ya me dieron ganas de conocer Rumania con esta historia. Besos de Baires. Sí. La novela lo pone en Transilvania, pero él realmente no. Era de Valaquia. Él nace en Maldivia, pero vive toda su vida en Valaquia y hereda el trono valaco, nada que ver con Transilvania. Silvi se está como para comer un paté con pan casero. Era como era por ir empalada en ayuna, dices eso. La diversidad de San Milagro a ver si invita a un asado a la gente, no le da la cabeza para tanto, mira. Juanjo, qué bárbara la historia, me encanta, gran saludo de Quilmes. Un saludo, gracias Juanjo. César, era medio como Milei, pero sin pañales. No, este tipo era un tipo cruel, sanguinario. Era un guerrero que te está contando la historia, que ni siquiera siendo rey, heredero del trono, ni siquiera iba atrás como todos los reyes, combatía al frente en la primera fila. Así que imagínate. Silvi, si Milei se habrá alimentado de algo raro, yo he puesto a otro tipo de canibalismo social. Sí. Horacio, te pasaste, genial la historia. Saludos de Cosquín. Gracias, Horacio. Un saludo. Silvi, muy bueno programa. Ya esta noche si voy al baño me acompaña mi esposo. No tengas miedo, Silvi.
Capaz que Héctor después tiene más miedo que vos, así que tené cuidado. César dice que no siendo un trueno ahorra porque me cuelgo de las paredes. Bueno, miedoso. Gaby, hola, me encantan los radio intensas, son geniales, sigan así. Beso de Merlo, gracias Gaby. Silvi, sí hay tormenta justo. César dice, casi me hice una traqueotomía con la bombilla del mate del susto. Nah, no puedes tener miedo de esto. Lo peor es que no conté una historia de terror, conté una historia real. O sea, es así, la realidad supera la ficción, siempre. César dice que prendió las luces, tiene miedo. Bueno, está paranoico. Ana María, adoro escucharlo, los escucho todo el día y la historia de hoy fantástica. Besos de San Isidro. Besitos, Ana María. Algo misterioso hay en ese lugar, dice César. Rebeca, buenas noches. Espectacular historia de lunes por la noche. Besos de Realico La Pampa. Besos, Rebeca. Silvia dice, mirá si vamos ahora al Parque Banda Norte y colocamos el programa. Morimos del susto, relámpagos, lagos, oscuridad, y cuentan que muchos tiran las cenizas en ese parque. Sí, bueno. Si ya te vas en la cabeza con esto que acabas de contar, creo que morí de un infarto apenas entras al parque, pero bueno, yo te diría que no. César, claro, no se puede ir al parque, uno anda pisando difunto, ¿cómo van a tirar cenizas ahí? Supera la realidad. Bueno, ustedes están hablando de que la gente tira cenizas. Imagínense un hombre sentado con una mesa, comiendo alrededor de 2000, 3000 empalados, gritando, otros pudriéndose, cayendo gusanos, de todo. Y el tipo comiendo y tomando una copa. Imaginen, si eso les da miedo, imaginen el terror de algo así, ¿no? Roxana, hola, besos desde San Juan, me encanta la radio y me volví loca con la historia de Drácula. Ay, Roxana, qué bueno que te haya gustado. Menos mal no está escuchando Milady. Bueno, vamos a dejarlo, Milady hoy. Marcelo de Banda Norte, yo tiré la ceniza de papá y voy allí a tomar mate, lo extraño. Mi hermana también tiene ceniza de sus suegros. Muy bueno, Marcelo. No hay que tener miedo a la muerte. Al final nadie, ninguno vamos a salir vivo de esta vida. Es un hecho. Antes o después, todos vamos a morir. El tema es, a ver, en esta época es una época complicada, pero cuando vemos la historia, son bebés de pecho los gobernantes de ahora, a lo que eran los grandes gobernantes de la historia, ¿no? Como la historia de Vlad. Pero bueno, Lali, mandale un saludito a Chewbacca, mi amigo que está asustado con la historia. Un saludito a Chewbacca, no tengas miedo, no pasa nada. Eso sí, ten cuidado. Si se te corta la luz, si prendes una vela, comenzá a rezar. Que no creo que te sirva, porque no olvidemos que Vlad era un defensor del catolicismo. El hijo del diablo defendía a la Iglesia Católica. Ojo, está todo muy transgiversado. Qué mala, no estoy asustando, ¿por qué hago esto? No pasa nada. Son historias que por ahí no conocemos, pero que está bueno conocer la historia real, no la novela que compramos, porque la historia real a veces es mucho más apasionante que la novela. En este caso, por ejemplo. César, Marcelo de Banda Norte, bueno, en una forma de tenerlo cerca. Me dio más miedo la historia real que la novela. Obviamente la novela es una historia de amor. Trata de un amor a través del tiempo y del príncipe que enfrenta las tinieblas para estar con su amada. La verdad que
eso, vuelvo a reiterar, eso queda porque jamás se encontraron el cuerpo de él. Entonces hay toda una novela detrás de que no encuentran. La cabeza sí, estaba en Constantinopla, la llenaron de miel para que no se pudra rápido y para que vean los enemigos, los turcos, la pusieron ahí en una pica. Pero el cuerpo nunca se encontró. Entonces ahí se empezaron a tejer muchísimas historias de terror, de cosas sobrenaturales que han pasado. A ver, cuando hablan de cosas sobrenaturales en esa época, te estoy diciendo que estaban con 2000, había un bosque entero, 2000, 2500, 3000 empalados vivos, algunos con vida, otros muertos ya hace tiempo. O sea, nada. Tardó años en irse el olor a podredumbre de Valaquia, así que imagínense el hedor. O sea, que el conde haya resucitado, no, ya sería lo de menos, con la barbarie que había ahí ya en vida. Dice, muchas sectas comen corazones para energizarse. Esto sigue oculto, sí. Es más, en esa época era normal comerse el corazón del enemigo en forma de poder. Para dar miedo al contrincante. Se dice que él puede haber llegado a tomar sangre, ¿para qué? Para dar miedo al contrincante y demostrarle que con eso tenía vida eterna y cosas así que bueno, tampoco estaba muy bien de la cabeza una persona que se sienta como entre cadáveres y gente agonizando. Es más, a veces dice que por ahí se sentaba a comer y pedía que traigan un esclavo y lo corten en pedazos adelante de él, cosa como que le da un morbo. Estaba muy mal este hombre, evidentemente. Verónica, qué increíble la historia, divina Lali, me encanta el río intensa, beso de Mendoza, beso Verónica. César, es bien mística la historia en el fondo. Sí, la historia es bien mística, habla de un hombre que una vez fue un chico, que quizás si hubiese nacido en otra época hubiese sido un nene normal, pero que nace entre muerte, empalamientos, gente desollada viva, gente comida, canibalismo. Ve cómo matan a golpes al padre, al hermano le queman los ojos y lo entierran vivo. A un nene de 12 años. Lo mandan a un ejército a los 12 años a formarse, a ver gente empalada, a matar gente. Cuentan crónicas de él, que él ahí empieza a entender que la vida no vale nada, que no tiene sentido, que siempre alguien te va a traicionar, y él deja un escrito que dice que el enemigo más temible es el aliado, porque está muy cerca tuyo, y es el que puede dañarte de lleno. Dicho esto, a él lo mata su propia corte de guerra, que es cuando van a pelear, sus mismos guerreros los matan, que eran guerreros bayardos, lo matan. O sea, mucho no se equivocó. Pero era un chavo muy inteligente, hablaba muchos idiomas, porque los turcos le enseñaron, sabía español, sabía musulmán, sabía todo. O sea, un tipo muy instruido, porque lo instruyen para ser un guerrero, pero también lo instruyen para ser un rey. Aprende de todo él. Era un tipo muy leído, mucha inteligencia, pero bueno, hoy lo vemos como un bárbaro. En esa época fue un héroe. ¿Por qué? Porque él no inventó nada. Te conté que el rey Segismundo inventó la orden para la iglesia cristiana, la orden del diablo le pone para defender la iglesia cristiana del Imperio Otomano. O sea, y que
todas estas salvajadas las hacían todos los imperios. Era la única forma que tenían de combatir. ¿Qué pasa? Lo de él es más notorio porque él con 300 hombres hace retroceder a 10.000. El salvajismo, la barbarie, la violencia extrema nunca vista de sus guerreros, que eran como él. Entonces ahí crean algo místico, todo en torno a él, más todas estas cosas que hacía que no eran muy hermosas que digamos. Lo hace él a propósito para que le tengan miedo, obviamente. Él decía que el único poder real era el miedo. No había otro poder real, no había otra forma de tener poder. Pero bueno, es la historia de un hombre que pisó este planeta, un hombre más. Lo pueden tener como bueno, como malo, cada uno saca sus conclusiones. Como él, gobernantes como él, a lo largo de la historia hubo muchísimos. Cuando después, en otros tiempos, aparece Hitler, con el genocidio y todo lo que ya sabemos, termina siendo un nene de pecho al lado de lo que fueron los musulmanes, los turcos, los rumanos, porque eran carnicerías terribles. Pero estamos hablando de millones de personas a través, con la conquista, cuando el Imperio Otomano empieza a conquistar, mueren millones de personas, pero aldeas enteras son empaladas, quemadas, niños, no les importaba nada. Es más, eran tan crueles que cuando empalaban a la familia y al padre lo ponían de frente con la madre y el hijo, como para que se vean días y días hasta que morían, porque no morían en el momento. Tardaban días en morir y los ponían de frente para que se vean agonizar, o sea, era macabro todo. Pero bueno, esta fue una historia más. Hasta acá llegamos. Me gustó contarla, porque es una historia que me gusta mucho, porque se sale del libro, no de la novelita, que ya les digo, no le bajo el pulgar a la novela porque la amo. Pero es eso, una novela que no es real, y que el de los colmillos tampoco es real. Era un hombre de carne y hueso que fue un bárbaro, muy salvaje, pero que no sabemos si en esas condiciones cómo actuaba la gente en esa época, así que vamos a tomarlo como que era un guerrero más. La próxima no sé de qué les voy a hablar. Les digo que mañana está Mujeres Intensas. No se pueden perder. O sea, pasamos del príncipe hablado empalando gente a las mujeres intensas que nosotras... Ojo, mañana venimos cuchilla en liga, Ojo a los hombres. Ahí vamos a estar las chicas dando batalla. Porque cuando nos juntamos mujeres, ¿de qué hablamos? De hombres. Y claro, vamos a aprovechar a criticarlos un poco. Bueno, a ver, vamos a ver mañana qué pasa. Bueno, están todos invitados mañana. Mentira, no los vamos a criticar, chicos. Vamos a ser buena gente. Bueno, yo Mujeres Intensas trato de no hablar mucho. Las dejo a las chicas que se explayen, porque me encanta escucharlas a ellas. Así que yo los dejo hasta el próximo lunes 23 horas, que vendré con otra historia. Ya quizás más tranqui, ¿no? Que la de hoy, que fue mucha sangre. Y mañana 23 horas, Mujeres Intensas, no se la pierdan. Va a estar genial. ¿Qué les puedo decir? Gracias totales. Y me voy, los voy a dejar con los lobos y la tormenta.
Y como dijo un día una persona que conocí, que cuando le decía que tenía miedo, una amiga mía, me decía, no mires para atrás. No mires para atrás si no quieres ver algo. No mires para atrás. No mires. Me voy. Bueno, me voy. Basta. Basta de cháchara, me voy. Gracias totales a todos. Me encantó estar acá. Me encantó que estén, que compartan, que les guste. Porque la verdad que si yo vengo a contar algo y no les gusta, no tiene sentido, ¿no? Si ustedes no están ahí, yo acá, ¿qué hago? Nada. Los dejo, gente. Un beso, pasen linda semana y no se olviden de mañana, Mujeres Intensas, martes 23 horas, invitadas sorpresas. Chau, chau. Las últimas notas se apagan, y con ellas, la arena de nuestro reloj cae por última vez en esta noche. Hemos viajado a través de los siglos, caminado sobre ruinas y desenterrado secretos olvidados. Gracias por acompañarnos en este viaje por Arenas del Tiempo. Espero que las historias que compartimos esta noche te dejen con el alma llena y la mente curiosa. El pasado nos ha susurrado sus lecciones, y ahora volvemos a nuestro presente. Recuerda que la historia no es solo un libro viejo, es un eco que resuena en cada uno de nosotros. Con la esperanza de encontrarnos de nuevo en las corrientes del tiempo, te despido. Hasta la próxima semana, cuando a esta misma hora, el velo entre el pasado y el presente se descorra una vez más. Esto fue Lali y las Arenas del Tiempo. Buenas noches. Será hasta el próximo lunes 23 horas. Gracias por ser parte de nuestra historia.